Bueno, buenas, mi nombre es José Pablo. Este proyecto básicamente consistía en que se quería una maqueta con fines didácticos de mecanismos clásicos utilizados en diversas áreas, en este caso una cepilladora, por lo que se nos entregó el modelo que está presentando Esteban en este momento en la pantalla de la cepilladora con los materiales, bueno, con el material IC 1020. Ese proyecto tenía distintas variantes. Nosotros nos tocó la variante 6, que consistía de una velocidad angular en el disco de 31.4 radianes por segundo o 300 rotaciones por minuto, un momento en el disco inicial de 0.1 newton metros y un ángulo de 0.15 que se puede ver ahí en pantalla. Bueno, ahora bien, con respecto a la memoria de cálculos, lo primero que hicimos fue un análisis trigonométrico acá del triángulo APO, que serían estos puntos, y también el triángulo ABC. Esto para poder encontrar los ángulos tanto de la velocidad de P acá, tangencial con respecto a la horizontal, y también esta longitud AP. Ahora bien, también tenemos el triángulo ABC, que lo que hacemos es encontrar este ángulo de acá entre BC y la horizontal, que nos dio 27,1569. Este nos dio 45,1887, que es el ángulo de esta velocidad. Y también tenemos una longitud AP de 95,93. Ahora bien, para la parte de análisis cinemático de aceleraciones y velocidades del disco, tenemos primero acá la velocidad, donde nada más tomamos en cuenta que el omega del disco por el radio va a ser igual a la velocidad del pasador, que nos da 1,099 con un ángulo de 45 que ya habíamos sacado anteriormente. Y en la parte de aceleraciones es lo mismo, pero tenemos acá una nada más aceleración normal hacia el centro, ya que la velocidad angular es constante de 31,4 y tenemos un resultado de 34,50 con un ángulo de 45, pero ahora con respecto a la vertical. También tenemos la planteación del análisis cinético en diagrama, donde tenemos el disco y tenemos que hay una fuerza P que es perpendicular a esta ranura. Entonces el momento que nos va a generar esa fuerza va a ser el que es componente perpendicular a este radio de giro. Y esto es contrarrestado por un momento de 0,1 newton metro, dada nuestra variante. Procedemos con el análisis cinemático de la barra AB, donde tenemos el análisis cinemático de las velocidades, donde ya tenemos la velocidad absoluta de P, también tenemos la dirección de la velocidad del sistema de AB y además la dirección de la velocidad del pasador P respecto a la ranura B. Con estos valores podemos utilizar la ecuación de velocidad para plantear un sistema de ecuaciones donde obtenemos los valores de Vp' y Vp respecto a F. Con estos valores además conseguimos el omega de la barra AB y la velocidad de B. Al ser esto un sistema de ecuaciones, se realiza la comprobación indirecta de Vp respecto a F al tener el omega y la Vb como dentro de los estándares del porcentaje de error, comprobando que la velocidad calculada es correcta. Luego el análisis cinemático de aceleraciones, donde tenemos la aceleración de Coriolis, las aceleraciones del sistema, además de la aceleración absoluta. Aquí es importante que la aceleración de Coriolis se obtiene la dirección al realizar el producto cruz entre el omega de AB y la velocidad de P respecto a F, lo cual nos da una dirección de 15 grados respecto a la horizontal. Luego se realiza un sistema de ecuaciones donde las variables son el alfa, o sea, la aceleración angular de la barra, y la aceleración de P respecto a F. Resolviendo este sistema obtenemos estos valores, donde el alfa de AB se cumple con los estándares del porcentaje de error, y por ende, al ser un sistema, se realiza la comprobación indirecta de la aceleración de P respecto a F. Finalmente, aquí está el diagrama cinético de la barra AB, pero este no se resuelve ya que no se obtiene ninguna variable de interés para resolver esa ecuación. Ahora, con el fin de poder sacar la fuerza de corte, primero lo que hicimos fue hacer un análisis cinemático de velocidades, donde nos dio un resultado de que la velocidad de corte es de 1,4357 metros por segundo. Acá tenemos los diagramas, donde sabemos que está en movimiento plano general. Ahora bien, tenemos el análisis cinemático de aceleraciones también, donde sabemos igual que está en movimiento plano general, como he dicho anteriormente, y tenemos una aceleración también tangencial porque sabemos que puede tener un alfa. Entonces sacamos sumatoria de acá aceleraciones en este punto, lo cual nos permite igualarlo a cero cuando es en el eje Y, y esto nos da un alfa conocido ahora sí de menos 494,17 radianes por segundo y al cuadrado, perdón. Y en el eje X, igualmente lo que hacemos es igualar este punto con el resto de aceleraciones y eso nos va a dar una aceleración de 1,1277. Tomar acá en cuenta que ya llevamos un error de 4%. Esto está siendo acumulado, digamos, de respuestas pasadas. Y ahora finalmente con esto sabemos que como el brazo de corte está en movimiento nada más de traslación, podemos igualar que en el eje X esta fuerza de corte acá, Cx,
es igual a la masa por la aceleración, que ya habíamos calculado anteriormente. Entonces tenemos la masa de la simulación, la aceleración que calculamos, y esto nos da una fuerza de corte de 0,53317 newtons. Finalmente, se realiza el análisis cinético de la barra BC mediante el método de la segunda ley de Newton, pero antes de eso utilizamos un análisis cinemático para conseguir las aceleraciones centroidales de la barra BC, para luego llegar a la ecuación de Newton, donde tenemos el diagrama de cuerpo libre y el diagrama de inercias. Tenemos la fuerza de corte, que se resolvió anteriormente, la reacción en C, que es lo que vamos a estar buscando, la reacción en Y del pasador C, que es lo que estamos buscando. Tenemos el peso, y luego del otro lado tenemos la rotación no centroidal de la barra, así como las aceleraciones centroidales. Se plantean las ecuaciones haciendo una sumatoria de momentos en el punto B, así estas reacciones no nos afectan, y por eso tenemos una rotación no centroidal. Luego se plantea la ecuación contemplando los componentes adecuados y obtenemos que el componente vertical de la reacción en C es de 0,1064 y una vez calculado en la fuerza de corte, obtenemos que la magnitud de la misma es de 0,5437, lo cual nos da un porcentaje de error de aproximadamente 8%. Esto se justifica ya que es el error propagado de los anteriores valores, es decir, a pesar de que las variables que utilizamos anteriormente tenían menos del 5% de grado de error, conforme se van utilizando en posteriores ecuaciones, el porcentaje de error va aumentando. Bueno, continuando con lo que fue la creación del modelo como tal en Solid, se utilizó la operación de trazado del sketch. Entonces, en el enunciado se mencionaba que las cuotas que no estuvieran dimensionadas como tal se podían hacer a escala, por lo que se utilizó esta herramienta para sacar todas las demás dimensiones del modelo y así terminar de hacer todo el resto. Para las demás propiedades físicas se utilizó la función de propiedades físicas, donde se calcularon las inercias en el eje Z, que era la que interesaba para el proyecto, y además la masa de cada uno de los componentes del ensamblaje. Posterior a esto se procedió a hacer el estudio de movimiento del modelo como tal, en donde se definieron las tres cosas principales, que era la velocidad constante que mencionó José Pablo anteriormente, de 31.4 rayones por segundo, que es al final da casi 300 RPM, la torsión, que es el momento externo de 100 Newton milímetro o 0.1 Newton metro, y finalmente se definió que la gravedad estuviera en el eje Y negativo. Además, había que revisar que estuvieran los 100 tramas por segundo. Una vez hecho esto, se calculó el movimiento como tal del modelo y se puede sacar todas las variables del sistema, de todas las aceleraciones y de todas las velocidades asociadas al modelo. Esto se hace utilizando esta función, donde se selecciona, en este caso, una aceleración lineal y su magnitud en el punto B, y genera el trazado de esta magnitud a lo largo del tiempo. Estos valores nosotros, para compararlos con los cálculos teóricos, los exportamos a una hoja de cálculo de Excel, donde se hace un registro de los valores puntuales en cada uno de los fotogramas de la simulación, que como eran 100 tramas por segundo, entonces para todos estos valores se obtienen estos resultados, donde lo que nos interesaba era el valor inicial. Nosotros, haciendo eso para todas las variables de interés, generamos esta tabla de Excel, donde se incluyen todas las variables que nos interesaban analizar, como las velocidades angulares, las velocidades lineales, los alfas del sistema, además, donde lo que está marcado es el instante inicial, porque es en el que se tiene el ángulo inicial de 15 grados negativos respecto al eje Y. Y a partir de estos datos de aquí fue donde se realizaron los cálculos para la comparación con el porcentaje de error de los cálculos teóricos. Se tuvieron, digamos, distintos resultados que están presentados ahorita en pantalla y los respectivos con su porcentaje de error. En los primeros resultados que se pueden ver arriba no se podían sacar directamente de la simulación, por lo que se hizo una verificación indirecta con otros valores. Por otra parte, con los que sí se pueden verificar, si podemos pasar a la tabla Excel. Sí. Ahí. Se compararon directamente los valores que se obtuvieron, que estaba mencionando anteriormente de la tabla en instinto cero, con los calculados, y mediante la ecuación del porcentaje de error se obtuvo valores bastante aceptables, dentro de los cuales también está uno de un 8% y uno de 4.07, de que se llegó a la conclusión de que podían darse por errores propagados y también por unas ligeras discrepancias entre los ángulos de la simulación y los ángulos del cálculo que se presentó en la memoria de cálculo. Y sí. Eso sería. Al final, como conclusiones del proyecto, podemos sacar que la simulación y los cálculos teóricos concuerdan. Tiene sentido lógico, todos los datos que se predijeron para el proyecto como resultado tienen coherencia, y al final la magnitud que tiene mayor porcentaje de error es la que depende de resultados anteriores por los que el error se propagó, y consideramos que fue eso el debido al que generó la diferencia entre el resultado teórico y el resultado final.
pero a grandes rasgos, tanto la simulación como los cálculos teóricos los consideramos correctos.